Buenos días, tengan todos ustedes asistentes a este 15º Congreso Mexicano de Recursos Forestales. Mi nombre es Alejandro Velázquez Martínez, yo soy expresidente de la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales y agradezco enormemente la deferencia que se me hizo a través de los presidentes, de mis buenos amigos Eduardo Alanís y Agustín Gallegos, al invitarme a ser conferencista magistral en este evento. En este momento me voy a permitir compartir mi presentación, que la he denominado silvicultura ecológica. Quizás a muchos de ustedes les vaya a sorprender un poco el tema. Creo que es un tema no muy viejo, es un tema reciente, ¿verdad? Y creo que puede causar muchas inquietudes, puede causar muchas preguntas, pero vamos a intentar explicar por qué estoy interesado en platicar con ustedes este tema. Voy a poner el láser para poder, el puntero. Cuando una persona, un ciudadano común, pasa por un tipo de bosque como este que está en Zacualpan, Veracruz, transparencia que me facilitó Javier López Upton, pues en ese momento esa persona está viendo un bosque y piensa que un bosque es un bosque que está creciendo bien, que tiene probablemente, si tiene conocimientos de biología, piensa que hay fauna, piensa que hay interacciones, o a lo mejor simplemente piensa que es un bosque en funciones, o como estas plantaciones de Cryptomeria japónica en la prefectura de Kioto, Japón, pues también puede pensar lo mismo, ¿verdad? Pero quizás el pensamiento de algunos forestales vaya más allá de lo que es un bosque, ¿verdad? Vaya más allá y que está pensando que un bosque es un conjunto de árboles en donde hay elementos en interacción, que hay diferentes estructuras, ¿verdad? De árboles, diferentes condiciones fisiológicas, diferentes organismos que están presentes en el bosque. Y entonces aquí es cuando surge la necesidad de poder explicar el por qué tener un enfoque de silvicultura ecológica. Probablemente a muchos les cause inquietud el hecho de este término, porque efectivamente la silvicultura, pues creemos que tiene un enfoque ecológico, pero créanme, no todos hacemos silvicultura con enfoque ecológico. Entonces, la silvicultura ecológica, como la define el doctor Palik y colaboradores, ¿verdad? Dicen, es un enfoque para el manejo de ecosistemas forestales que incluye árboles y organismos asociados, así como las funciones biológicas. Esta es una definición similar a la de ecosistemas forestales. Faltaría aquí la palabra interacción. Entonces, esta situación se basa en simulación de modelos de desarrollo naturales que de manera explícita incorpora principios delegados biológicos, que no siempre mucha gente habla de esto. Se habla de la complejidad, considerando la variedad y heterogeneidad en la estructura, de la diversidad de especies, de la temporalidad y del contexto que vamos a hablar un poquito más adelante en esta conferencia. ¿Por qué silvicultura ecológica? Bueno, yo creo que requerimos de un contexto apropiado para apreciar las necesidades de aplicar la silvicultura ecológica. Y para aumentar este conocimiento, este entendimiento conceptual, es necesario que nosotros consideremos una serie de cosas, ¿verdad? Que incluye estos cuatro asuntos, ¿no? Que son las condiciones del bosque, que puede ser inclusive las plantaciones forestales comerciales, o un bosque bajo manejo intensivo, o un bosque con múltiples propósitos, o un bosque que está bajo condiciones de conservación en un área natural protegida. Debemos de considerar los objetivos de manejo, dado que los objetivos de manejo, como nosotros sabemos, en los últimos años han cambiado notablemente. Ya no tenemos solamente al bosque como un productor de madera. Y esto se traduce en la salud forestal, que finalmente los precursores de la salud forestal también sabemos
que está variando notablemente, sobre todo con los aspectos de cambio climático, con la presencia de plagas y enfermedades, y considerando que la salud forestal pues siempre se va a traducir en un bosque productivo. Y como le digo a mis estudiantes, ¿verdad? No pensemos nada más en salud forestal como un elemento, como un bosque en donde no tiene plagas y enfermedades. Debemos de pensar en el concepto de salud forestal para que nosotros conservemos inclusive la función y la estructura de los ecosistemas forestales. Y finalmente, el avance científico, que es muy notable, ¿verdad? Es muy notable lo que se ha tenido en el avance científico, y cada día más, ¿verdad? Nosotros sabemos más de la ciencia y del enfoque desde el punto de vista de manejo de ecosistemas en las áreas forestales. Entonces, esta perspectiva nos va a dar oportunidad a nosotros de poder orientar más el concepto de dónde vamos o dónde podemos aplicar la silvicultura ecológica. Hablemos un poquito de las plantaciones forestales comerciales. ¿Por qué he interesado yo en este concepto? Miren, las plantaciones forestales comerciales, como todos sabemos, es un enfoque con la mira a tener una alta productividad de la tierra, ¿verdad? En donde se tiene una intensidad en el manejo forestal, desde la cosecha de semilla o la compra de semilla mejorada, la producción de planta en el vivero, la preparación del terreno, todos los insumos que se requieren en la plantación, como desde el momento de la densidad de plantación, la aplicación de herbicidas, la aplicación de fertilizantes, hasta la cosecha de estas, que puede ser mecanizada, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que a nivel mundial, más o menos el reporte de la FAO, ¿verdad? En su evaluación de recursos de 2020, que encontré, habla de 131 millones de hectáreas de plantaciones comerciales que representan el 3% de la superficie forestal mundial. Y hay un autor que leí, varios autores, Hungersen, que habla que las plantaciones forestales proveen del 36 al 46% de la madera en rollo que se consume en la industria forestal a nivel mundial. Entonces, las plantaciones forestales, inclusive, dado a la efectividad que tienen desde el punto de vista de aprovechamiento y de sincronización de actividades, pues ha llamado la atención de algunos autores como Dick en el 2003, que hace referencia a la silvicultura de precisión, que como ustedes conocen, pues este concepto de precisión nació con la agricultura. Bueno, pero ¿por qué destaco las plantaciones? Si nosotros vemos algunas áreas en México que se están manejando, ¿verdad? Bajo el concepto de silvicultura intensiva, pues prácticamente las prácticas que se están haciendo son intensivas, similares a las que se hacen en agricultura, ¿sí? Vean ustedes aquí la cosecha, la preparación del terreno, la dispersión de los residuos de cosecha a través de mecanización para favorecer la integración de la materia orgánica al suelo, la preparación del terreno con arado de subsuelo y luego la línea de plantación. Esto es en México, en el predio Molinillos, en el estado de Durango. Y si vemos otras áreas de corta, ¿verdad? Como por ejemplo en Llano Grande, en Puebla, vean ustedes que las imágenes pues no son diferentes a una plantación forestal comercial, ¿verdad? Vemos que, que son muy similares, se ven acciones de preparación al terreno, se ven plantaciones en una matarraza, aunque ya con elementos que afortunadamente se están presentando desde el punto de vista de silvicultura ecológica y que voy a explicar más adelante. Y esto es en el municipio de Mascota, en Jalisco, en donde también están aprovechando bajo el enfoque de silvicultura ecológica, no en su totalidad, pero sí con el concepto de retención de árboles. Vemos ahora, por ejemplo, esta transparencia, la anterior fue de 2010 en el estado de Durango, aquí, ¿verdad? Y esta fue del 2017, ¿verdad? 7 años de crecimiento de la plantación, que ya deja de ser un poquito ya el enfoque de agricultura, ya se ve un poco más el bosque natural, y no se diga en el caso de Puebla, vean ustedes, el árbol que de alguna manera se dejó por alguna razón ecológica, más
este fragmento de árbol que se fracturó, vean ustedes, y entonces esto sería el por qué compararlo con una plantación comercial y por qué muchas personas, no todas, muchos ecólogos, muchos forestales que tienen una fuerte orientación ecológica y que han estudiado este concepto, tienen interés de que este concepto de silvicultura ecológica se pueda aplicar. Le llaman creencias en la silvicultura ecológica porque en inglés la palabra tenant, ¿verdad? Es creencia, es principios, son aspectos dogmáticos que no necesariamente toda la gente tiene que adoptar, sino que adoptan las personas que han creído en el concepto, que han estudiado este concepto y que lo han venido aplicando durante muchos años y que lo recomiendan. ¿Por qué? Porque se cree que, por ejemplo, en estas creencias, vean ustedes, son 6, por ejemplo, mantener ecosistemas en lugar de solo producir madera u otros objetivos individuales, pues aquí se reconoce que la estructura y la función del ecosistema son los motores del crecimiento y el rendimiento de un bosque, ¿verdad? Si nosotros mantenemos el primero, vamos a asegurar el segundo. Si nosotros mantenemos el crecimiento, vamos a tener rendimiento. Por otro lado, también se busca la complejidad y la diversidad. Y aquí se reconoce que la complejidad y la heterogeneidad del ecosistema son sellos distintivos de los bosques sanos. Y como mencionamos anteriormente, los bosques sanos generalmente son bosques productivos. Y desde luego que esta complejidad y esta diversidad, pues, se va a conseguir con el tiempo. Buscar continuidad forestal. Aquí, pues, como vimos en algunas transparencias anteriormente, se está enfatizando, ¿verdad?, en lo que hay previo a la cosecha, durante la cosecha, y cuánto estamos removiendo y cuánto estamos dejando a manera de legados biológicos, ¿verdad? Árboles muertos en pie, árboles tirados, árboles que se están pudriendo, muchos elementos que desde el punto de vista ecológico son importantes para mantener la productividad. Cuando se habla de mantener las opciones para el futuro, ¿verdad? Aquí debemos de considerar que es muy importante mantener todos los elementos del ecosistema para mantener precisamente estas opciones de futuro. ¿Qué vamos a tener a futuro? Por otro lado, cuando hablamos de practicar silvicultura en un contexto de paisaje, pues debemos de pensar que las acciones que llevamos a nivel rural las podríamos aplicar o las deberíamos aplicar a nivel paisaje, sobre todo cuidando el esquema de conectividad de los diferentes paisajes que podamos encontrar en una determinada área, ¿verdad? Y dejar que el ecosistema hable por nosotros. Es bien interesante lo que mencionan estos autores, ¿no? Dice, no pensar en una simple colección de árboles, sino pensar realmente todo el arreglo vertical, horizontal que se tiene en el ecosistema y al mismo tiempo estar pensando en los objetivos de manejo y en las acciones de manejo que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, estas son las creencias de esta silvicultura ecológica, ¿verdad? Desde luego, los principios fundamentales que se mencionan en este enfoque, ¿verdad?, son los siguientes. Miren, cuando hablamos de silvicultura ecológica, se mantienen ecosistemas, así como la estructura, la función y la biota. Y esto es bien importante. Esto ha venido hablándose desde que, por ejemplo, Tansley en 1935 acuñó el tema de ecosistema, la palabra ecosistema, ya hablaba del mantenimiento de la estructura y función. Por el otro lado, y no es en un sentido, digamos, peyorativo, silvicultura con enfoque maderable, sino que es la silvicultura que tradicionalmente hacemos, mantiene un subconjunto de estructuras, funciones y biota consistentes con objetivos económicos. Aquí no estamos muy interesados. Y eso lo vamos a ver un poquito también, o quizás mencionar que desde luego este enfoque trae consecuencias desde el punto de vista ecológico, social y económico, ¿verdad? Pero hemos visto en algunos ejemplos ya, inclusive en México, una publicación de ecología del paisaje que hizo el colega
Martín Mendoza con los compañeros de Jalisco, Fajardo, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, la aplicación de estos conceptos de ecología del paisaje fueron bastante positivos, ¿verdad? Cuando hablamos de silvicultura ecológica, en este caso se usan modelos de desarrollo de rodales naturales en donde se incluyen disturbios como base para la prescripción silvícola. Y por el lado de la silvicultura maderable, se basa en modelos agronómicos como base de la prescripción silvícola. Es decir, densidad de plantación, tratamiento al terreno, y si se pudiera, pues alguna aplicación de insumos, ¿verdad? Pero sí se hacen tratamientos de control de la vegetación herbácea. En el caso de la silvicultura ecológica, valora la complejidad y la heterogeneidad de los atributos del ecosistema, y por el otro lado se valora la simplicidad y la homogeneidad de estructura y composición. Lo vimos muy claramente en la transparencia de Llano Grande. Y no es una crítica, ¿eh? Simplemente es algo que llama la atención de cómo estamos transformando los paisajes naturales, diversos, mezclados, bosques mezclados, a paisajes simples, ¿verdad? Que esto inclusive lo menciona el doctor Kimmins en su libro de Environmental Issues in Forestry, ¿verdad? Aspectos del medio ambiente en la taxonomía, en donde él habla del bosque de trabajo, ¿verdad? Y aquí en México, pues yo diría el bosque de trabajo son los 12 millones de hectáreas que están bajo aprovechamiento forestal y el resto de la superficie forestal no está bajo aprovechamiento y es lo que nosotros podemos conservar, ¿verdad? Como representantes ecológicos de los ecosistemas forestales. Y por otro lado, se enfatiza en la diversidad y resiliencia para reducir riesgos de perturbación, que es la silvicultura ecológica, y el otro lado enfatiza en la optimización del crecimiento de las especies a cosechar para la reducción de riesgos. Tenemos una serie de consideraciones generales silvícolas de la silvicultura ecológica y de la silvicultura con enfoque maderable que fueron expuestas por el doctor Franklin en el 2018 de la Universidad de Washington. Dice, la silvicultura ecológica tiene enfoque en especies nativas fundamentalmente y la silvicultura con enfoque maderable tiene enfoque con especies con características económicas deseables, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos confiar en que lo que se está plantando son especies que pertenecen a esa región, pero eso realmente en muchas ocasiones no lo tenemos, no tenemos la certeza de que eso esté ocurriendo, ¿no? Y acuérdense ustedes, las especies nativas son aquellas especies que están creciendo donde originalmente, ¿verdad?, se están cosechando. En la silvicultura ecológica, los rodales cincuetáneos, ¿verdad?, con remanentes viejos que reflejan un modelo natural de un determinado tipo de bosque. Y en silvicultura con enfoque maderable se enfoca en rodales coetáneos, en rodales cincuetáneos, con arreglos muy similar a los que se tienen en plantaciones comerciales. En silvicultura ecológica incorpora el concepto de legados biológicos. En la silvicultura con enfoque maderable no es la meta principal, aunque, repito, ya se está aplicando en algunas áreas del país. En silvicultura ecológica se enfatiza el desarrollo de la complejidad y en silvicultura con enfoque maderable se enfatiza el desarrollo de la uniformidad. La silvicultura ecológica valora la decadencia, mientras que la otra tiene un enfoque en especies con características económicas deseables. Obviamente, nosotros queremos tener una rentabilidad alta. Turnos y ciclos de corta, largos en la silvicultura ecológica y en la silvicultura con enfoque maderable utiliza turnos económicos sobre sitios de alta productividad o bien removiendo especies oportunistas en sitios de baja productividad. En la silvicultura ecológica, los turnos y los ciclos de corta están asociados a criterios ecológicos y en la silvicultura con enfoque maderable están asociados a criterios económicos. Y finalmente, la silvicultura ecológica, los niveles de tratamiento en el contexto de manejo del paisaje, se enfoca en el mantenimiento de la estructura y proceso de los ecosistemas, mientras que del otro lado se enfoca en la eficiencia de la cosecha, en una red de caminos bien diseñada y en un diseño de aprovechamiento maderable también bien diseñado, ¿verdad? Entonces, eso serían algunas de las diferencias
¿verdad?, de los principios que se conocen en la silvicultura ecológica. Ahora, tenemos este asunto, ¿no? Silvicultura, un enfoque ecológico. Pues debemos de partir del hecho que la silvicultura, ¿verdad?, los principios ecológicos como una guía para el desarrollo de las prescripciones silvícolas, no es una situación nueva en la sonomía, todo el mundo lo conocemos, ¿verdad? Muchos silvicultores de años, ¿verdad?, han reconocido la importancia, ¿verdad?, de los principios ecológicos para desarrollar tratamientos silvícolas y prescripciones silvícolas. Siempre han reconocido la importancia que tienen los aspectos de ecología, ¿verdad? Y bueno, nuestros textos tradicionales, nuestros textos que muchos de nosotros leímos, ¿verdad?, cuando llevamos silvicultura, el básico de Hawley y Smith, sin dejar de decir que el doctor Ralph Hawley tuvo una edición en 1921 de silvicultura. Lo mismo el doctor Tomei, el doctor Kornstein, ¿verdad?, que tuvieron textos de silvicultura, en donde quizás no se enfatizaba mucho en todas estas cosas que hemos platicado, pero sí consideraban la importancia de cuál era el desarrollo de estructuras en el bosque después de un aprovechamiento. Y surgen más textos, ¿verdad? Más libros como el de Daniel Hemsey Baker, que esta es la traducción en español, pero obviamente existe la versión en inglés. Y un libro que probablemente no muchos conozcan, ¿verdad?, muy interesante, que es La memoria del curso de silvicultura en montes de coníferas en 1975, en donde el doctor Gustav Siren, finlandés, ¿verdad?, tiene capítulos muy interesantes de la aplicación de la ecología forestal en la silvicultura, ¿verdad? Entonces, este es un libro muy bonito que yo recomendaría que lo leyeran los que no lo conocen. Realmente es un texto que vale la pena tener, inclusive, porque tiene los principios de la silvicultura de antaño en México, ¿verdad?, del método mexicano, y cuando se empezaba a aplicar el modelo de desarrollo silvícola con Francisco Javier Musalen, ¿verdad? Y luego vienen los libros de texto otra vez del doctor Smith, Jason Hawley, en donde se habla de principios de silvicultura ya con un enfoque ecológico, y luego el texto mejorado ya del doctor Smith con otros autores. Y aquí no inserté el texto de Oliver y Larson de Forest Stand Dynamics, ¿verdad?, que complementa mucho el entendimiento de lo que venía escribiendo el doctor Smith y el doctor Hawley, de cómo se desarrollaban los ecosistemas, ¿verdad?, forestales después de un aprovechamiento forestal. Y esto, pues, desde luego va muy de la mano cómo ha venido evolucionando la taxonomía a nivel mundial, desde el rendimiento sostenido, desde antes de la década de los 70, después del uso múltiple del bosque. Si ustedes recuerdan cómo el Servicio Forestal estadounidense hablaba mucho del uso múltiple del bosque, ya a finales de la década de los 80, principios de los 90, se manejó el concepto de manejo de ecosistemas, y ahí mismo se empezó a introducir el concepto de taxonomía ecológica, que finalmente se traduce en lo que es la silvicultura ecológica, ¿sí? Y vienen textos como el del doctor Fujimori, ¿verdad?, que son estrategias silvícolas y económicas para el manejo forestal sustentable, que este texto, si ustedes lo ven, se aproxima o se alinea a los principios e indicadores de manejo forestal sustentable que se definieron en el proceso de Montreal. Y este texto más reciente, que es una crítica a la silvicultura, manejando para la complejidad, de Poetman y Coates y el doctor Christian Messier, ¿verdad?, es un libro exquisito, ¿verdad?, exquisito, que nos hace entender y nos hace reflejar nuestra mente en cómo ha venido evolucionando la silvicultura, ¿verdad?, y cómo ha venido quedando atrás ya esa idea vieja que muchos tuvimos, porque inclusive yo la tuve, de que la silvicultura únicamente era para aprovechar madera, ¿verdad? Entonces, este libro también se lo recomiendo. Hay una edición en español que los colegas de Durango tradujeron. Ojalá y lo pusieran a la venta más o lo promovieran más para que podamos leer esta situación, ¿verdad? Y libros más recientes como el de Nyland, ¿verdad?, y esta 10ª edición que lleva el mismo título del libro de
de Smith y colaboradores, pero este es Ashton, ¿verdad? Y Kelty, que vienen y ponen en práctica los conceptos de ecología forestal para aplicarlos a silvicultura. De hecho, pues si ustedes recordamos la definición de silvicultura como la conocemos o o como se pone en la ley forestal, pues no necesariamente interviene la palabra ecología, sino que dice más bien es la teoría y la práctica para controlar el establecimiento, composición y desarrollo, ¿verdad? Crecimiento de las especies, bajo criterios de satisfacer las necesidades de los productores o de la sociedad en su conjunto, pero no habla de cómo se aplican los principios ecológicos a este manejo silvícola, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones con la silvicultura clásica? Bueno, hablar de silvicultura ecológica no quiere decir que vamos a dejar atrás todo lo que hemos aprendido a través de los años, ¿verdad? De silvicultura. Los principios, por ejemplo, de manejo de la densidad, que nosotros sabemos que la hacemos para mejorar el incremento de los árboles residuales en el rodal, ¿verdad? Pues acá vamos a ver más adelante que la densidad se maneja desde el punto de vista variable para permitir, ¿verdad? Que diferentes clases o diferentes categorías de árboles permanezcan en el rodal, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido en silvicultura desde el punto de vista de aplicación de métodos de regeneración, como en esta transparencia en el estado de Hidalgo, ¿verdad? Vean ustedes qué rodales tan bonitos, ¿no? Que se obtuvieron después de una corta regeneración de árboles padre, ¿verdad? Todas estas experiencias, desde luego, que se tienen que aplicar, ¿verdad? En lo que ahora se está manejando y que se está proponiendo. No es un dogma, no todo el mundo lo tiene que aplicar, simplemente es algo que se pone y que yo creo en ello. Yo me considero más bien una persona con un enfoque ecologista, pero no de no tocar, no ecologista de no tocar, sino que yo creo en que el bosque puede aprovecharse bajo principios ecológicos de una manera sostenida para perpetuarlo, ¿verdad? Para que esté en el futuro. Y los aspectos de tratamiento al suelo, pues también se están aprovechando en lo que estamos manejando en el enfoque, o lo que se está manejando, perdón, con el enfoque de silvicultura ecológica. ¿Cuáles son los términos y enfoques relacionados con la silvicultura ecológica? Hay cuatro términos súper importantes, que es la retención de árboles, la retención estructural variable, los aclareos de densidad variable y el periodo de recuperación. La retención de árboles está relacionado con lo que son los legados biológicos, considerados como materiales orgánicos, de patrones derivados desde el punto de vista orgánico en el suelo, en la vegetación, y que persisten desde antes del disturbio al ecosistema hasta la fase del postdisturbio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya había yo mostrado este árbol de Durango, pero aquí este árbol de Picea abies en Suecia, ¿verdad? Se dejó a propósito después de la matarraza y la plantación. Aquí me llamó mucho la atención la densidad de plantación, el doble de lo que plantamos en México, 2.300 arbolitos por hectárea, que tiene un objetivo silvícola bien establecido, que podríamos platicar en otra ocasión, ¿no? Vean ustedes lo que se deja en la matarraza, en Llano Grande, en Puebla, ¿verdad? En 16, cómo se va modificando el paisaje del sotobosque. En el 17, los dos mismos elementos que se dejaron como retención. En el 18 y en el 19, ¿verdad? Aquí aparentemente pues ya da la apariencia más de un bosque natural, aunque aquí el nuevo bosque fue plantado. Árboles que se dejan con algún propósito en específico, por ejemplo el anidamiento de especies de fauna silvestre, pájaros carpintero, y este tipo de tocones, ¿verdad?, de gran altura, que se dejan a propósito en Suecia y que, por cierto, está regulado ya por la ley, que deben de dejar al menos 5 de estos tocones por hectárea. En la costa de Jalisco, vean ustedes algo similar a lo que se está haciendo en el lado europeo. Y desde luego, todo lo que se encuentra de regeneración avanzada en las cortas de regeneración también son elementos, ¿verdad?, que se dejan como retención, ¿sí? Y también los componentes del suelo forestal
elementos, madera muerta en pie, árboles tirados, árboles que se pudren y que se están reincorporando al ciclo orgánico del suelo. La retención variable es también la retención de árboles, pero en conjunto, ¿verdad? Y ya también está muy documentado, ¿verdad? Por ejemplo, la doctora Lina Gustafsson y varios coautores publicaron este artículo en Bioscience, y dicen, es un enfoque de manejo científicamente validado que puede reducir conflictos entre el aprovechamiento maderable y la conservación de la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, vean ustedes 4 ejemplos de retención variable. Aquí en esta ilustración son retención en grupos en British Columbia, Canadá. En este inciso es la retención de hábitat de árboles en claros en el oeste de Australia. Esto es en Suecia, como lo hemos señalado anteriormente. Y estos son retención dispersa en Washington, que pareciera que es un tratamiento de árboles padre, ¿verdad? Pero si ustedes ven, hay diferentes tamaños de retención. ¿Cuál sería su enfoque o cuál sería su utilidad, verdad? Podemos tener diferentes formas de retención, ¿verdad? Desde cómo está distribuida, cuánto se retiene y qué debemos de retener. Y esto, desde luego, que tiene un enfoque, perdón, un efecto ecológico en la estructura, en el funcionamiento y en la composición de especies y poblaciones. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queremos conservar o queremos proteger, podemos elegir qué tipo de retención estamos haciendo. Les presento nuevamente esta transparencia que los colegas de Puebla están haciendo ya también, con algún propósito, ¿verdad? Porque ya también hay recomendaciones en las prácticas de buen manejo forestal, de dejar, al menos en algunas áreas frágiles del sitio, por ejemplo, para la protección de corrientes acuíferas temporales, algunos árboles, ¿verdad? Grupos de árboles, árboles muertos en pie, para fauna silvestre, para mantener un equilibrio con lo que había y con lo que va a haber en el futuro. Bueno, ustedes aquí en Puebla, desde una vista aérea, anteriormente hacían unas líneas nada más que parecían cortinas rompevientos, que por cierto en el 2014 se cayeron con los fuertes vientos, y que ahora han venido viendo, han estado viendo otras alternativas, ¿verdad?, de retención en grupos, ¿verdad? No es necesario tener un número determinado de árboles, sino que más bien se piensa en qué es lo que se quiere, por qué se quiere retener. La conectividad de ecosistemas, por ejemplo, es un elemento importante que retener, ¿sí? Vean este pequeño grupo de árboles. Y vean, si comparamos con lo que se vio en Suecia, pues son condiciones similares, ¿sí? Y los colegas, pues, no fueron a ver esto, ¿verdad? Y uno, pues, tampoco tuvo oportunidad. A mí me llamó mucho la atención el concepto y lo he estado iniciando con algunos colegas estudiantes del colegio posgraduados. La colega Ana Soto va a presentar en la mesa de silvicultura y manejo cómo la población de ectomicorrizas, de morfotipos de ectomicorrizas, varían, ¿verdad? Dependiendo si hay retención o no hay retención. Y aquí estos compañeros que estudiaron la riqueza y la abundancia de especies, pues con una carita feliz enfatizan la importancia que tiene la retención variable en los ecosistemas cuando se están aplicando de manera intensiva. Hay muchos lugares en donde se está haciendo experimentación silvícola con estos elementos de retención. Estas son vistas aéreas de un proyecto muy bonito en Canadá que se llama Ecosystem Management Emulating Natural Disturbances, ¿verdad? Manejo de ecosistemas, simulando disturbios naturales, varios tratamientos con diferentes intensidades de retención y con diferentes tratamientos como quemas también, y ver resultados con muchos enfoques, ¿verdad? Los colegas de Mascota Jalisco han estado trabajando también en predios particulares, aparte de agregar las obras, ¿verdad?, que recomiendan en el manual de mejores prácticas de manejo, pues la retención variable modifica la vista de las matarrazas. Ya no son esos lugares desprovistos totalmente de árboles y que tienen un beneficio directo sobre la regeneración y sobre otros elementos asociados en el ecosistema. Viene un concepto que es novedoso para mí, lo debo de reconocer, los aclareos de densidad variable, ¿verdad? Que no se ajustan necesariamente a lo que nosotros conocemos en aclareos, en donde debemos de manejar el rodal en el nivel 3 de la región de Lanzaéter, ¿verdad?
dependiendo del tipo de producto, sino que ya maneja la idea de ir aclareando árboles de diferentes condiciones de edad, de tamaño, de porte físico, con la idea de ir mejorando los conceptos y principios que señalamos al principio de esta charla, ¿sí? Entonces, este es el enfoque que tiene. Y es bien interesante ver esta ilustración. Me gustaría conocerla de Espinos Resinosa, una publicación del doctor D'Amato y Palik de este año, en donde presentan aclareos de densidad variable y la mezclan con retención en grupos, aquí señalado con el inciso A y la fotografía aquí del lado derecho. En B son elementos individuales de retención, legados biológicos, y C son, aquí está señalado en flechitas, son lo que se conoce como claros, también ir dejando claros y ver el comportamiento de la regeneración natural. Entonces, es algo que en conjunto también vienen manejando para favorecer las condiciones del bosque que están buscando y poder aplicar esta silvicultura ecológica. Y finalmente, lo que ellos llaman el periodo de recuperación, que es muy similar a lo que nosotros conocemos como turno, ¿no? Nada más que aquí se enfoca un poco más a lo que también el doctor Kimmins, que en paz descanse, por cierto, menciona, ¿verdad? Como turno ecológico, ¿verdad? ¿Cuánto es el periodo de tiempo que dura un rodal en donde no se está considerando ni el IMA ni el ICA para determinar el turno que nosotros tradicionalmente usamos para determinar el turno? Y bueno, y esto va a ir, desde luego, modificando el paisaje forestal. Esta es una transparencia que me compartió la doctora Gustafson, y la quise comparar con esta de la Sierra Norte de Puebla, ¿verdad? Que hay similitudes. Aquí la única diferencia veo los tamaños de los rodales y las líneas de electricidad, ¿verdad? Pero vean ustedes realmente cómo en un futuro vamos de alguna forma ir viendo cómo se va transformando el paisaje, y lo ideal es ir teniendo estos elementos de retención sin comprometer la producción forestal y la productividad para mejorar las condiciones del rodal y asegurar su persistencia, ¿no? Esta tabla, muy rápidamente, me quedan pocos minutos, ¿verdad? Es algunos resultados de la aplicación de los 4 principios de la silvicultura ecológica. Vean ustedes la continuidad, la complejidad, la temporalidad y el contexto, ¿verdad? La temporalidad, perdón. Y entonces aquí hay varios, la intención original que se tiene y cómo a través de la silvicultura ecológica se fueron obteniendo. Por ejemplo, vamos a tomar un par de ellos. La continuidad de especies requiere de bosques maduros. Bueno, pues la retención variable, la protección de regeneración avanzada, la protección de legados biológicos, la retención y protección deliberada de estructuras generales por disturbios, y de esta forma nosotros vamos a cumplir con estos objetivos, ¿no? Y así, si queremos complejidad o si queremos pensar en el contexto, en la conectividad de los paisajes, pues hay que zonificar y hay que pensar en grandes superficies aplicando la silvicultura ecológica. Esto también es algunas ideas y algunos resultados que han reportado el doctor D'Amato y el doctor Palik, ¿verdad? Que yo dijera que son las personas que han expuesto de una mejor manera el concepto de silvicultura ecológica. Esta gráfica es muy interesante también y la presenta el doctor Klaus Puedman de la Universidad Estatal de Oregon, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con lo que ahora también estos conceptos que pueden ser muy comparables con lo que es la silvicultura ecológica, que es lo que se llama close to nature forestry, ¿no? La taxonomía cercana a la naturaleza que se aplica en Europa Central, básicamente en la zona de Alemania y algunas partes de Francia, ¿verdad? Y el concepto que propuso también Christian Messier y Poetman y Kotz, ¿verdad? De sistemas adaptativos complejos, ¿verdad? Y si nosotros vemos esta gráfica en donde vemos la composición y heterogeneidad estructural con la intensidad silvícola, bueno, pues vemos que esta composición y heterogeneidad es mucho mayor, ¿verdad? En bosques maduros, en bosques casi vírgenes y en bosques que se manejan, ¿verdad? Bajo el concepto de
sistemas adaptativos complejos. Y vean ustedes cómo la retención variable y las cortas parciales, como son el método de selección o como son las cortas de protección, ¿verdad? Irregulares, las cortas sucesivas irregulares, pueden ayudar a mantener esta heterogeneidad y composición, que como ya dijimos, puede representar que nosotros vamos a tener bosques sanos, ¿verdad? Y bosques sanos son bosques productivos. La pregunta en este momento sería, ¿en dónde nos encontramos nosotros dentro de la evolución de la silvicultura en el contexto de la taxonomía? Creo que no estamos mal, colegas. Creo que estamos avanzando. Creo, honestamente, que lo que hace falta es sistematizar toda la información que hay. Es increíble el esfuerzo que los colegas están haciendo en todos los estados, ¿sí? Desafortunadamente, esto de la pandemia interrumpió yo un ciclo de viajes que venía haciendo con la idea ya de escribir todas estas experiencias, ¿verdad? Visité Durango, visité la Mesa de Huachoche en Chihuahua, no se diga Oaxaca, Jalisco, al menos 6 estados en donde se está recopilando esta información y en donde los autores, los coautores de esto van a ser los colegas que están trabajando dentro del campo, ¿verdad? Y nosotros le daremos el formato que requiere para poder explicarlo desde el punto de vista científico, ¿verdad? Vamos a hacerlo de esa manera, pero también vamos a hacerlo de manera entendible, ¿verdad? Para que haya más herramientas de silvicultura mexicana y todas estas cosas que presentamos nosotros en algún momento las podamos presentar en nuestro idioma y con ejemplos de nuestro país. En la silvicultura moderna, entonces, es bien importante no dar recetas estándares para seguir una práctica, no tener preferencia por alguna filosofía silvícola. Esto quiere decir, si no quieren adoptar silvicultura ecológica, no lo hagan. Todas las prácticas silvícolas tienen una utilidad en la taxonomía moderna, se aplican en cualquier tiempo dependiendo de las circunstancias y condiciones y de las necesidades de los propietarios, y el silvicultor debe tomar decisiones y de manera juiciosa para encontrar la mejor forma para integrar estos factores ecológicos, económicos y financieros, ¿verdad? Nosotros, el manejo es necesario y tenemos que decidir qué hacer. ¿Queremos conservar? Conservar el mismo color. ¿Queremos restaurar? Tenemos que cambiar de color, pero siempre con un color que nos asegure la conservación de nuestro recurso, del recurso forestal, que tenemos cada día más el compromiso de valorar su existencia, su persistencia. Y vean ustedes entonces, los Oregonians, ¿verdad? Ahí sobre la carretera que va a Newport, Oregon, pues la carita feliz dice, estamos manejando el bosque de manera amable con la naturaleza, ¿no? Y yo les aseguro que los habitantes de este estado productor de madera por excelencia tiene esa capacidad de poder entender qué se está haciendo en la industria forestal y que no están impactando el ambiente, ¿verdad? Entonces, pues yo les agradezco su atención, colegas. Espero preguntas donde vaya a haber ese foro de preguntas. Y nuevamente agradezco a mis amigos, ¿verdad? Lalo y Gallegos, Agus, el haberme invitado a poder compartir estas ideas con ustedes. Como les digo, las pueden adoptar, no las pueden adoptar, las podemos discutir, pero ahí están sobre la mesa. Y son ideas que yo mismo he trabajado en los últimos 5 años con estudiantes, y desafortunadamente hubo un estudiante que no terminó su tesis, pero estaba viendo los aspectos de diversidad del sotobosque con diferentes intensidades de retención estructural. Va a presentar a nosotros su trabajo, y hay otros compañeros que se están integrando al grupo de trabajo para seguir esta línea de investigación. Muchas gracias por su atención.